Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Queda con ustedes el anfitrión de este espacio, Víctor Montes Rentería. Saludamos a nuestra comunidad de oyentes de este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Hoy les damos la bienvenida para que nos acompañen en esta charla en donde hablaremos de un tema interesante en compañía del contador público Luis Carlos Pérez Gómez Ramírez, vicepresidente de práctica externa en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco y vicepresidente encargado de la Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente CAPEI. Luis Carlos, es un gusto tenerte de nuevo en esta mesa de trabajo. Bienvenido, ¿cómo estás? Víctor, muy buenos días a toda la audiencia y con gusto aquí estaremos hablando de algunas recomendaciones para la presentación de la declaración anual. Pues pasan los primeros 2 meses del año volando, enero, febrero, viene marzo luego y ya llega abril, que es cuando corresponde la presentación de la declaración anual, y las personas físicas tienen también que hacer este trabajo. Hay quien hace por su cuenta, hay quien contrata contador, pero siempre surgen dudas. Entonces ayúdanos a entender por qué se tiene que hacer primero que nada una declaración anual para los contribuyentes. ¿Por qué esta obligación? Sin duda la autoridad lo que busca es conocer los ingresos que tuvo los contribuyentes, ¿no? Durante el año hay ciertas actividades en lo que los contribuyentes va declarando de forma mensual, pero ahorita al llegar al mes de abril tenemos que declarar todos los ingresos y con sus debidas deducciones que tuvimos en el año inmediato anterior. Con esta información la autoridad tendrá un mapeo de todas nuestras actividades que pueden ser susceptibles a un pago de un impuesto. Ok, ahora, ¿hay diferencias sustanciales entre la declaración de personas morales y la de las personas físicas, no? No, sin duda. Las diferencias son abismales. Recordar que la declaración anual de las personas morales, persona moral va correspondiente o es un símil a la empresa. Persona física, somos ya los seres humanos, ¿no? Como tal. Yo de esto tuve estos ingresos, realicé estas deducciones autorizadas y por lo tanto tengo una base positiva o una base negativa. Cuando la base es positiva, evidentemente hay que pagar impuestos. La pregunta sería, pues como estamos en la etapa previa a hacer la declaración, ¿cuáles serían tus recomendaciones? ¿Nos darías algunos consejos para los preparativos? Es decir, llega mi momento, yo tengo que preparar mi declaración, ¿qué tengo que hacer? ¿En qué me tengo que fijar? Yo daría 4 recomendaciones, ¿no? Por favor. Previas. La primera recomendación es revisar la vigencia de la firma electrónica avanzada, ¿no? Como bien saben, las personas físicas pues tienen que sacar su firma y tienen una vigencia de 2 años. Al término de esta vigencia hay que irla renovando o actualizando, porque si no, pues ya no la podemos utilizar, ¿no? Sí. Y hay ciertos supuestos que nos solicitan que firmemos la declaración con esta firma electrónica avanzada, ¿no? Los supuestos es, pues cuando tengo saldos a favores de ciertos montos o modifico la cuenta clave en caso de un saldo a favor que yo requiero una devolución de impuestos, pues forzosamente tengo que presentar mi declaración con esta firma, ¿no? También, como otra recomendación, tenemos que revisar, si no tenemos firma electrónica, que podamos tener acceso al portal por la clave que anteriormente se denominaba CIEC, que es simplemente mi RFC y la contraseña que yo puse al momento de la inscripción al padrón de contribuyentes, ¿no? Y esta información es digital. Hay personas que la tienen almacenada en memorias USB y hay otras que la tienen en la memoria de la computadora. ¿Respaldos? ¿Acostumbran los contribuyentes a tener respaldos de estas contraseñas? Se debería, pero no se acostumbra a tener respaldo, ¿no? No hay cultura. Y la pérdida de la firma electrónica avanzada, pues puede tener muchas implicaciones. No tanto el trámite de darla de baja y sacarla de nuevo, porque al final de cuentas es un trámite que puede llevar algo de tiempo, pero sino el mal uso que se pueda hacer de tu firma, ¿no? Al final de cuentas, estamos con este documento digital atestiguando, o es como si nosotros estuviéramos firmando un documento físico.
Parte de tu propia identidad. Ahora bien, llega el momento del llenado de los formatos y ahí es donde también a veces hay personas que tienen, sobre todo los que van entrando a este mundo, complicaciones para hacer o cumplir estos requisitos, porque hay quien te dice, ¿sabes qué? Mira, sí, date de alta, vas a tener beneficios fiscales y tú te sientes el todopoderoso y te vas por la libre, pero nadie te ayuda. Entonces ahí, ¿cuáles son tus recomendaciones durante el llenado? ¿Lo hagas apoyado de un profesional o lo puedes hacer tú solo? Mira, en la actualidad lo podemos hacer nosotros solos. Hay que recordar que cuando nosotros nos inscribimos al padrón de contribuyentes y sacamos nuestra RFC, damos de alta ciertas actividades, ciertas actividades por las cuales vamos a estar tributando. Ejemplo de actividades, sueldos, actividades empresariales, arrendamientos, que voy a recibir dividendos, el famoso reciclo, el régimen de confianza, Sí. o voy a enajenar bienes. Cuando nosotros nos inscribimos al padrón, damos de alta actividades, ¿no? Estas actividades están plasmadas en la constancia de situación fiscal, en la CIF. Entonces, previamente también al llenado de la declaración, otra recomendación es revisar las actividades que tenemos dado de alta y si no estamos realizando esas actividades, darlas de baja o dar de altas nuevas actividades que estamos realizando. ¿Y por qué es esto? Porque en la actualidad ya hay una precarga de datos automáticos. Nuestra declaración ya se encuentra precargada con la información que tiene el sistema, ¿no? Como ustedes bien saben, la mayor parte de la información ya es digital, por medio de comprobantes o por medio de las manifestaciones que hacemos en los portales del SAT, y toda esa información ya se encuentra almacenada o plasmada en la matriz de la declaración anual de personas físicas. ¿Esos datos son inamovibles o se pueden corregir? No. Otra recomendación es cuando ya nos ingresamos al portal de la declaración, no hay que dar siguiente, porque esos datos pueden estar erróneos o puede haber actividades que no estamos realizando. Entonces, esos datos los tenemos que revisar y si están mal, los tenemos que modificar. Hay que cambiarlos. Es correcto. ¿Y algún ejemplo que tengas de un dato erróneo que tengamos que tomar en cuenta para que nos podamos ilustrar de en qué momento hay que hacer una verificación de esa información? Yo soy una persona que recibo ingresos por sueldos y salarios, ¿no? El patrón está obligado a emitirme un CFDI de nómina. Sí. ¿Qué me va a arrojar mi declaración anual en el apartado de sueldos y salarios? Toda la información de los CFDIs que el patrón emitió a mi clave RFC. ¿Cuál es nuestra obligación como contribuyentes? Revisar y coincidir si esa información pues, fue la que efectivamente yo percibí. Imagínense que recibí un salario menor a lo que tengo declarado o viceversa. Yo tengo la obligación de revisar ese vaciado de información. ¿Y qué pasaba en ejercicios anteriores? Muchas veces había comprobantes y por sueldos y salarios emitidos con mi RFC, pero que yo podría haber llegado a desconocer al patrón. Había empresas terceras que timbraban CFDIs de nómina con mi clave de RFC, ¿no? Sin yo tener ninguna relación con él. Sin yo tener una relación. Y como está ligado a mi RFC, pues obviamente lo liga a mi precarga en la declaración anual. Ese es uno de los, pues no errores, pero de la información que puede venir si no la revisamos oportunamente. Discrepancias, ¿verdad? Y actualmente la autoridad ha dado una herramienta nueva que se llama el visor de nómina, donde me permite, antes de presentar la declaración anual, estar revisando los CFDIs de nómina que me expidan. Y en caso de que yo detecte una anomalía, yo podré denunciar la emisión de ese CFDI con mi RFC. ¿Y ahí el proceso es nada más ya para que la autoridad revisora lo pueda descartar o te piden hacer algún procedimiento extra para poder anularlo, por así decirlo? No, lo tienes que denunciar ahí mismo en el portal del SAT y bueno, pues ya es tarea de las autoridades darle reversa, ¿no? Okay. En caso de que no dé reversa, lo podremos estar eliminando dentro de mi declaración anual. Pero yo ya tengo un comprobante, un acuse de recibo que yo ya estuve actuando sobre ese
comprobante apócrifo. O sea, en ese espectro que ellos le llaman de la autodeterminación, te dan la posibilidad de decir, oye, yo no reconozco entonces cuando hagamos el cierre, tómamelo en cuenta, por favor, porque yo no lo voy a considerar. Muy bien. Otro ejemplo de actividades o de ingresos que puedo estar ya precargados, los intereses, ¿no? Resulta que yo tengo una cuenta de ahorro o yo tengo alguna inversión bancaria y por lo tal me está generando un rendimiento. Ese rendimiento es susceptible a una retención del impuesto. ¿Qué es lo que me muestra en la declaración anual? Me muestra la información de los intereses reales que estoy generando por mi inversión, Ajá. con su debida retención. Es importante mencionar que una vez al año los bancos están obligados a proporcionarme esa información mediante la constancia de retención, que también ya es un comprobante fiscal digital. Esa constancia de retención yo la tengo que cotejar con mi información precargada que se encuentra actualmente. Que no haya tampoco diferencia. Muy bien, pues esa es otra recomendación, un dato que seguramente más de algún contribuyente va a identificar. Así que estamos apenas a la mitad de este podcast hablando hoy de recomendaciones para la presentación de la Declaración Anual de Personas Físicas 2023. Nos acompaña Luis Carlos Pérez Gómez Ramírez, vicepresidente de Práctica Externa y vicepresidente encargado de la Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente CAPEI. Hacemos, si te parece, Luis, una pausa y regresamos enseguida para continuar con este podcast. De acuerdo, Víctor. Ser experto en contabilidad gubernamental te permite identificar y evaluar procesos como el manejo de presupuestos públicos, la preparación de informes financieros conforme a normativas gubernamentales y la aplicación de principios contables específicos del sector público. El especialista en contabilidad gubernamental ayuda a garantizar el uso adecuado y eficiente de los recursos públicos para lograr un impacto positivo en la sociedad, al promover la rendición de cuentas y la buena gobernanza. Prepárate con los expertos del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, e inscríbete en el Diplomado en Contabilidad Gubernamental 2024. La fecha de inicio de sesiones es el próximo 8 de abril. El diplomado está dirigido a funcionarios y servidores públicos del ámbito federal, estatal y municipal, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, organismos públicos descentralizados y autónomos, personal de los órganos internos de control, así como de órganos de fiscalización superior. Aprovecha los descuentos de marzo que el Colegio de Contadores Públicos tiene para ti. Obtén 20% de descuento en el Diplomado de Contabilidad Gubernamental que se realizará el próximo lunes 8 de abril de manera presencial y virtual. Extiende el beneficio de esta capacitación a tus colaboradores con la promoción 4x3 si las suscripciones se facturan a la misma razón social. Pero eso no es todo, ya que en el marco del Mes de la Mujer tenemos una promo exclusiva para ellas, 3x2 al asegurar sus lugares en este diplomado si todas facturan sus inscripciones a la misma razón social. No dejes pasar esta gran oportunidad y prepárate en el Diplomado de Contabilidad Gubernamental. Ya de vuelta en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, nuestro especialista le está aportando a usted las recomendaciones para la presentación de la Declaración Anual de Personas Físicas 2023. Para dar seguimiento a esta charla, Luis Carlos, si nos puedes hacer el favor, hay un régimen que ha sido de los más populares, me parece, con la llegada de la Administración Federal, que es el régimen simplificado de confianza. Es decir, el contribuyente tiene la posibilidad de tener, pues digamos, un régimen, yo lo digo así, más blando, no sé si estoy en lo correcto, más blando, con más facilidades, pero que también tiene obligaciones, entre estas la presentación de la declaración anual. Entonces, particularmente en el caso del reciclo, ¿qué información viene precargado, puede venir precargada para este tipo de contribuyentes? Como preámbulo, Sí. recordar que siempre ha existido un régimen blando, como tú lo llamas, ¿no? Ok. Anteriormente, el régimen era el RIF, de Ajá. incorporación fiscal. Sí. Y ahora, posteriormente, en la nueva administración, pues se llama el reciclo, ¿no? Primeramente, se denominaban los repecos,
posteriormente el régimen de incorporación fiscal, los RIF, y en la actualidad con la administración actual, el régimen simplificado de confianza, el famoso RECIC. También ya viene información precargada, ¿no? Sí. ¿Y por qué viene esa información precargada? Porque vamos nosotros alimentando de forma mensual o bimestral al presentar nuestras declaraciones. Y ya vienen todos los ingresos que nosotros declaramos. Es importante mencionar que estos ingresos son tipo PUE. ¿Pago en una sola exhibición? Pagos en una sola exhibición. Cuando nosotros ponemos pagos en parcialidades, los tenemos que llenar de forma manual. Ok. Eso es importante, ¿no? Recordar que la suma de los ingresos y ya con los impuestos retenidos me sigue dando un impuesto a cargo, se tiene que pagar el diferencial. Algo importante en esta declaración anual en los reciclos es que no me permite hacer pagos en parcialidades del impuesto. Eso sí me gustaría aclarar, ¿no? Tiene que ser una sola exhibición. En una sola exhibición. A contrario de mis demás ingresos, ¿no? Que más adelante lo vamos a mencionar. Hay un tema técnico que me gustaría recordarles a la audiencia. ¿Qué llega a pasar si yo vengo tributando como reciclo y supero durante el año los ingresos de 3,500,000 pesos, que es mi tope? Ajá. Recordarle a la audiencia que tenemos que presentar desde enero retroactivamente todas las declaraciones como actividad empresarial y profesional. En el momento que yo rebaso mi tope, me recontratraigo y tengo que empezar a tributar en el régimen de actividad empresarial y profesional. Sí, ya es una transformación total debido justo a tus ingresos, o ya no puedes estar en ese régimen. Es correcto. La parte que me decías de la declaración cuando hace pagos en parcialidades que se tiene que hacer manual, ¿de qué se deriva? ¿Porque tienes que hacer algunas precisiones o más detalles en la presentación de la información, no? ¿O por qué tiene que ser así la forma de presentarla? En el tema de pagos en parcialidades, obviamente, ¿cuál es la mecánica de la determinación del pago, ¿no? Sí. La suma de mis ingresos menos mis deducciones me genera una base gravable, ¿no? A mi base gravable le tengo que restar ciertas partidas que son disminuibles. Ejemplos, subsidio al empleo, pagos provisionales que yo ya realicé, algunas retenciones de impuestos. Ya con esto, ya me da mi impuesto a cargo. Este impuesto a cargo, yo puedo seleccionar la opción de pago en parcialidades hasta 6 meses. Este pago en parcialidades obviamente le genera un interés a favor a las autoridades, ¿no? Como lo voy difiriendo, a contrario al reciclo que no me permite esta parcialidad. También saber cuáles son los datos informativos en este caso. Mira, sin duda, estos datos informativos son de suma importancia manifestarlos correctamente en la declaración anual, ya que en la mayoría de los casos son ingresos que nosotros como personas físicas recibimos y no son sujetos a un tributo. Pueden ser en el caso de los préstamos. Okay. Yo voy a una institución bancaria, pido un préstamo y obviamente va a entrar a mi cuenta bancaria y no por ese ingreso voy a pagar un impuesto. Los donativos, en línea recta, mis padres me donan un dinero, no por esa donación tengo que pagar un impuesto, ¿no? Herencias, legados, también tengo que estar reportando todo lo que yo reciba. Hay otros datos informativos que son cuando yo obtengo premios, cuando yo recibo viáticos o cuando enajene mi casa y habitación, ¿no? Es importante mencionar que únicamente se tiene que declarar cuando en lo individual o en conjunto yo rebase de 600,000 pesos. Nada más. Nada más. ¿Qué llega a pasar si no incorporo estos datos informativos? En caso de una revisión por parte de las autoridades y que me detecten estos ingresos, la autoridad los estará considerando como ingresos acumulables. Los préstamos bancarios, donativos, todo lo que ya hablamos, el SAT me le va a querer grabar una tasa tributaria. Como tú no lo separaste, entonces yo lo asumo que es una ganancia tuya. Es correcto. Por eso es de suma importancia estarlos informando. ¿Y se informan ese día de la declaración o se debieron haber informado los meses previos? No, los tenemos que sumar del año calendario inmediato anterior en el cual estamos presentando la declaración y presentarlos
y declararlos a la fecha de la presentación de la declaración anual. Nada más. Nada más. Cuando hablas de 600,000 pesos, ¿es la sumatoria de mis ingresos reales por la actividad que desempeño, más estos préstamos y todo, o solamente los 600,000 de cosas que no se pueden integrar a mis ingresos? Solamente de cosas que no se deben de integrar a tus ingresos. Ok, ya está, digamos, como diferenciado. Es Perfecto. correcto. Ahora viene la parte interesante para quienes nos están escuchando. Siempre queremos saber qué me puedo deducir, es decir, qué me va a beneficiar y qué puedo yo tomar en cuenta de mi año anterior para mi declaración anual. ¿Qué deducciones personales podemos considerar en esta declaración? Pues las deducciones personales, hay grandes bloques. El mayor bloque es en el tema de salud, ¿no? ¿Qué me puedo deducir? Honorarios médicos, honorarios dentales, honorarios en temas de nutrición, honorarios en tema de psicología, análisis clínicos. Recordar que todos estos honorarios debe de haber un CFDI emitido a mi nombre, deben estar expedidos por un profesionista con título y ese título pues debe estar debidamente registrado ante las autoridades competentes a salud, ¿no? Otra deducción es la compra de lentes ópticos, hasta por un monto de 2,500 pesos, ¿no? Las primas de seguro de gastos médicos, en las cuales se erogan para ti y para tu familia. Gastos hospitalarios y medicinas. Es importante mencionar que las medicinas deben de estar incluidas en la factura de los gastos hospitalarios. O sea, no puedes ir a la farmacia a comprar medicinas, eso no se puede. Eso no se puede, ¿no? Muy bien. El tema de la automedicación, el tema de la no regulación, Claro. pues eso no te lo permiten las autoridades, ¿no? Muy bien. Y sí es muy importante, ¿no? Porque muchas veces vamos a la farmacia y pedimos Deme factura. la factura y pues obviamente no la podemos deducir. Un tema también que podemos deducir es la erogación que realizamos por la educación de nuestros hijos, ¿no? Colegiaturas, que le Las llaman. colegiaturas, es correcto. Y las autoridades lo dividen pues, en cinco grados escolares. Preescolar, con un monto máximo de 14,200 pesos. Primaria, con un monto de 12,900. Secundaria, 19,900. Preparatoria técnica, 17,100 pesos. Y el bachillerato, 24,500 pesos. O sea, si tienes hijos hasta prepa, podrías deducirlo si es que estás pagando escuela privada. Es correcto. Recordar que también debe haber un CFDI y que las inscripciones o reinscripciones no las podemos deducir, que muchas veces son muy costosas, ¿no? Entonces, pero lamentablemente no nos permiten la deducción. Y si te aparece, por ejemplo, timbrado eso, puede que te lo timbren por error o no ocurre. No es por error. Al final de cuentas, es un pago. Es un pago, es un ingreso fiscalizable para ellos. Tienen la obligación de emitir el CFDI, pero no lo podemos deducir. Tú no lo puedes integrar a tu información. Es correcto. Oye, respecto a los análisis, ¿tendrían que ser si son solamente para mi persona o de los miembros de mi familia? No, también para los miembros de tu familia que sean de línea directa. Muy bien. También en el tema de educación, recordar que podemos deducir el pago del transporte escolar, siempre y cuando sea de carácter obligatorio. ¿Y eso cómo lo sabríamos? ¿La misma escuela te lo tendría que proporcionar, por ejemplo? Sí, claro, sin duda. Esa sería la ruta. No, sin duda. Hay camiones especializados que solo van a una escuela, te pagan una cuota y por ende tú estás obligado a tomar. Sí, te preguntaba porque particularmente en el caso de Guadalajara, para quien nos esté escuchando, hay particulares que se dedican a hacer ese servicio, pero no están vinculados a las escuelas. Entonces ahí no funcionaría. Aunque le pidas la factura y te la pudiera dar, no te va a servir de nada. No te sirve de nada. Otras deducciones que podremos estar realizando son los gastos funerarios de los familiares directos, los intereses reales pagados por créditos hipotecarios. Saco un crédito y tengo que pagar intereses. Esos intereses son deducibles. Los donativos realizados a instituciones autorizadas y aportaciones a la cuenta de retiro que yo pueda realizar adicionales. Si yo le pongo mi Afore, puedo deducir impuestos. Sin duda. En cuanto a gastos funerarios, ¿te refieres cuando ocurre el fallecimiento de un familiar o los abonos que yo estoy dando, por ejemplo, en mi plan a previsión? No, es cuando fallece un familiar. Cuando efectúas la inhumación o cremación de un familiar. Es correcto. Muy bien. Es un buen dato que se tiene que precisar para que no lo perdamos de vista. Sí. ¿Qué más nos queda pendiente? Tener unas últimas consideraciones en el tema de las deducciones. Recordar que todos estos pagos se deben de hacer con tarjeta, transferencia o cheque. Son no deducibles si los pagos se hacen en efectivo. El cúmulo de tus deducciones personales
no pueden exceder de 5 UMAS, hay un límite. Las 5 UMAS es un poquito menos de 200,000 pesos o el 15% de tus ingresos. El equivalente. El equivalente. Aquí podemos aplicar lo que ocurra primero. Exactamente. Muy bien. Pues entonces llegamos al final de este podcast. Gracias por acompañarnos, Luis Carlos. Básicamente, estas recomendaciones que nos das, bueno, pues sirven, por supuesto, a los contribuyentes. ¿Algún consejo adicional para quienes están ya en la puerta de presentar esa declaración anual? Reiterarles nuevamente que revisen la información precargada. No porque esté precargada es que sea definitiva. Si hay errores u omisiones, la tenemos que corregir y modificar. Pues muchísimas gracias por tu acompañamiento en esta ocasión, en esta charla tan ilustrativa. Recuerde, el mes de abril es la fecha para poder presentar la declaración anual a las personas físicas, así que aproveche, cumpla con esta obligación y cualquier duda, bueno, acérquese al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Nos vamos, Luis Carlos, muchas gracias. Muchas gracias. Y antes de despedirnos, invitar a toda la membresía a los diplomados y cursos del Colegio de Contadores. Ya tenemos publicitados diplomados en el tema de finanzas, en el tema de NIF, en el tema de fiscal. Así que, por favor, inscríbanse. Bien, gracias. Allá los esperamos en el colegio. Hasta luego, soy Víctor Montes Rentería. Cuídese mucho, pásele bien. Lo esperamos en la emisión del siguiente podcast. Esto fue todo por hoy. Recuerda que este espacio es para darle voz a los contadores, para escucharte y orientar a nuestra comunidad. ¡Hasta pronto!